Buenos días, estamos aquí para asistir a la presentación de una app de disfagia. El ponente va a ser Salvador Jiménez, que supongo que casi todos le conocéis. Es un compañero logopeda que trabaja en el Gregorio Marañón. También está en la unidad de disfagia del Hospital Infanta Leonor. Lleva muchos años trabajando en el Centro Médico Carpetana y es profesor asociado a la Universidad Complutense, que habrá muchos de los presentes que le conoceréis por las prácticas. Bueno, en un primer momento esperamos que esto sea de vuestro agrado. Vamos a agradecer el haber patrocinado este evento a Nestlé y esperemos que nos sirva a todos para aumentar nuestro conocimiento de disfagia. Si queréis hacer alguna pregunta, podéis ir escribiéndola en el chat. Se las irán transmitiendo a Salvador y las irá contestando poco a poco. Y luego al final habrá un pequeño debate con las preguntas que queráis hacer, con lo que quede o lo que queráis agregar o comentar, todo para que sirva para enriquecer el conocimiento. Venga, muchas gracias. Salvador, puedes empezar. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid el espacio que nos ha cedido aquí para poder aportar cosas nuevas al tema de la disfagia, un tema que ahora está, bueno, podríamos decir que de moda, especialmente a raíz de lo del COVID, pero sobre todo al trabajo que llevan realizando muchos años ahí detrás compañías como sería Nestlé, aportando pues, nuevos productos, nuevas soluciones para los pacientes que tienen una dificultad para alimentarse, para deglutir y que la verdad es que les complica muchísimo la vida, ¿no? Fijaros que ayer mismo en el Congreso Otorrino decían que bueno, pues el 99% de los pacientes que habían estado ingresados en UCI con COVID pues tenían disfagia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ahí, a raíz de esta pandemia, pues es triste que tenga que ser así, que haya una pandemia de por medio para que empecemos a ser los logopedas más visibles y que distintos servicios hospitalarios, otras especialidades médicas se empiecen a dar cuenta de lo que nosotros podemos aportar, que es mucho. Nosotros lo sabemos, pero el problema es que muchas veces otros pacientes, otros especialistas no son conscientes de ello, ¿no? Comentaban en el Congreso que, bueno, pues había, a raíz de crear la unidad de disfagia en determinados hospitales, pues había especialistas, neurólogos y demás, que no, les decían abiertamente que no creían en esto. Y al cabo de un tiempo les envían absolutamente todos los pacientes porque realmente se han dado cuenta de todo lo que podemos hacer los logopedas. Bien, pues vamos a empezar un poquito con una pequeña introducción para no meternos de lleno en lo que sería la aplicación que os quería enseñar. Y bueno, pues todos sabéis, a ver si me dejas, sí, que la deglución es la acción neuromuscular más complicada del organismo. Tenemos que poner en juego muchos elementos, ¿no? ¿En qué consiste? En el paso de los alimentos sólidos o líquidos desde la boca hasta el estómago. Para ello debe atravesar la faringe y el esófago, es decir, lo que denominamos la vía aerodigestiva. Pero en ese paso vamos a involucrar unos 50 músculos y 6 pares craneales. O sea, fijaros todo lo que ponemos en juego para deglutir y además en un corto espacio de tiempo, puesto que sabéis que la deglución debe realizarse en el menor tiempo posible y en el momento que ese tiempo se dilata un poco, vamos a empezar a tener problemas, ¿de acuerdo? Luego, una cosa muy importante, y es que la población en general, los pacientes no son conscientes de ello, es que nosotros deglutimos unas 2000 veces al día. Es decir, que no solo estamos deglutiendo cuando estamos alimentándonos, cuando estamos desayunando, comiendo, cenando, etcétera, sino que además nosotros vamos generando cierta cantidad de saliva que hay que ir deglutiendo a lo largo del día continuamente. En el momento que no deglutimos al mismo ritmo que se produce esa cantidad de saliva, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas de acumulación en cavidad oral que bien se van de forma silente hacia la vía aerodigestiva con el riesgo de aspiración que ello supone, o bien escapa fuera de la cavidad oral con otros problemas como la sialorrea, el babeo, que también comprometen la calidad de vida del paciente y su relación con su entorno sociolaboral, ¿no? Bien. Debemos recordar
que la deglución se produce en 4 fases principales, que sería la fase preparatoria oral, en la que nosotros elaboramos todo lo que es el bolo, procedemos a la trituración de los alimentos sólidos, lo mezclamos con la saliva, que a su vez esa saliva contiene una serie de enzimas que van a favorecer la digestión y además va a favorecer la lubrificación de ese bolo para que transcurra sin problemas a lo largo de ese trayecto que va a atravesar, ¿no? Bien, en la fase oral de transporte lo que se produce es lo que es el disparo deglutorio, en el que se empiezan a poner en juego otro tipo de estructuras musculares y posteriormente pasaríamos a la fase faríngea, en donde se van a producir mayor riesgo porque ahí es donde puede haber aspiraciones, ¿no? Y penetraciones a la vía aérea. Bien, una vez que el bolo atraviesa el esfínter esofágico superior, empezaría la fase esofágica en la que el bolo ya va a discurrir por medio de los movimientos peristálticos y con ayuda de la gravedad hacia el estómago. Los logopedas como bien sabéis, podemos intervenir en las 3 primeras fases. En la 4ª fase ya no podemos intervenir, puesto que ya sería terreno de otros especialistas, como los de aparato digestivo, ¿no? Bien, en esas 4 fases, perdón, en esas 3 fases primeras, nosotros tenemos una serie de estrategias, técnicas de intervención en las que vamos a poder bien rehabilitar o bien compensar la deglución que está alterada. Bien, lo que sí os quiero transmitir que la disfagia no solo supone un problema alimentario de calidad de vida, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la nutrición, sino que también conlleva un problema social importante, ¿de acuerdo? Un problema social importante porque, sobre todo en una sociedad como la nuestra, la española, en la que todo se celebra en torno a una mesa, cumpleaños, bautizos, bodas, comuniones, jubilaciones, aniversarios, etc. Un paciente que tenga una dificultad para deglutir va a quedar automáticamente excluido porque no va a poder comer al ritmo de los demás o no va a poder, no va a comer al mismo ritmo que los demás, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta también esas implicaciones sociales. Implicaciones también que van a afectar al estado psicológico de la persona, ¿de acuerdo? Porque esa persona cada vez se va a ir aislando más de su entorno al no poder comer, al no poder compartir con el resto de sus familiares, amigos y demás. Imaginaros también muchos trabajos en los que tienen turno partido, hay que comer entre medias y esta persona o bien no tiene medios para poder prepararse su alimento adaptado en la oficina o en el centro de trabajo, o que necesita mucho más tiempo para poder comer, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta también a la hora de poder facilitar y a la hora de poder enfocar nuestros programas de rehabilitación. Bien, todos somos conscientes de las consecuencias de la disfagia. Entonces, fijaros que vamos a tener 2 problemas importantes, que sería bien de seguridad o bien de eficacia. En cuanto a la seguridad, el problema de una deglución alterada es que se van a producir penetraciones y sobre todo aspiraciones. Esas aspiraciones pueden conllevar una infección respiratoria que genere una insuficiencia respiratoria y que pueda conllevar la muerte del paciente. Pero también tenemos en cuenta que una alteración de la eficacia de la deglución conlleva una deshidratación, una malnutrición. Esa malnutrición, a su vez, limita la fuerza de la tos, en el caso de que haya infecciones, para poder eliminar, y también conlleva una disminución de la fuerza muscular general del individuo. Con lo cual, esa fuerza muscular va a afectar también a la bomba respiratoria y, por supuesto, también a la insuficiencia respiratoria, con lo cual puede conllevar también a la muerte, sin contar sin llegar a casos tan extremos, la pérdida de masa muscular, de fuerza muscular, va a afectar a todas las actividades del individuo, tanto para deambular, para moverse, etcétera, ¿no? Y para realizar cualquier tipo de actividad.
Bien, lo que sí está claro... Salva, discúlpame, tienes una Sí. pregunta, no sé si la puedes ver o te la leo. A ver, la estoy viendo aquí respecto a la intervención de José Antonio Calvo. La intervención en la fase esofágica me surge una duda. ¿El uso de espesantes, gelificantes u otros materiales que alteren la consistencia del alimento podría ayudar en la fase esofágica, correcto? Si esto es así, ¿el logopeda está habilitado dentro de sus funciones para prescribir el uso de los mismos o debe estar prescrito por el profesional? Vale. A ver, sí es cierto que dependiendo del problema que se produzca en la fase esofágica, vamos a poder hacer algo o no nosotros. Si es un problema de obstrucción, una estenosis, siempre tenemos que tener claro que la disminución del bolo y la disminución de la densidad de ese bolo va a facilitar que éste pueda atravesar ese paso obstruido, ¿de acuerdo? Pero en otros muchos casos nos encontramos con problemas de motilidad esofágica, ¿vale? Alteraciones de la onda peristáltica, etcétera. Y ahí sí que no vamos a poder hacer apenas nada. Es decir, ahí ya tienen que intervenir especialistas en aparato digestivo que con determinada medicación y demás, pues van a intentar solventar el problema. Lo que paso a comentar la otra parte de la pregunta de José. ¿Estamos habilitados dentro de nuestras funciones para prescribir el uso de determinados fármacos? Fármacos no. ¿Podemos sugerir modificaciones alimentarias? Yo pienso que sí, ¿vale? Desde luego, si es algo que tenga que estar pautado en tarjeta sanitaria, lo tiene que realizar otro especialista, como sea el médico de atención primaria, otorrino, ¿eh? Pero nosotros, siempre que no tenga prescripción con receta, nosotros podemos sugerir, por lo menos, aportar soluciones en tanto en cuanto el paciente es visto por otro especialista. Si me equivoco, me lo decís, pero es un poco el concepto que yo tengo. Es decir, nosotros podemos pautarle al paciente o recomendarle cualquier preparado para uso para lavados nasales. Pues, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Podemos pautarlo. ¿Podemos pautar un desinfectante bucofaríngeo que no se vende con receta? Pues, ¿por qué no? Yo pienso que hasta ahí podemos llegar. En el momento que haya que recetarlo, evidentemente nosotros no podemos, ¿no? Pues con el tema de la nutrición, y es un poco que lo iba a comentar más adelante, nosotros sí podemos sugerir y podemos, igual que adaptamos alimentos, podemos sugerir determinados preparados que se venden en farmacia, que tienen, por ejemplo, Nestlé tiene una infinita gama de preparados en el que nosotros podemos recomendar. Otra cosa es que sin estudios sin un estudio nutricional completo del paciente y demás, pues seamos los más indicados para decir si el preparado que debe tomar el paciente debe ser hiperproteico, hipercalórico, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, ahí tenemos una serie de limitaciones nosotros por formación que yo pienso que debemos ir corrigiendo poco a poco en los planes de estudio y que hasta hace unos años, por ejemplo, en las facultades no se impartían apenas conocimientos sobre el tema de la disfagia. ¿De acuerdo? Entonces, poco a poco esto se ha ido completando los planes de estudios para que se pueda impartir técnicas de disfagia, se estudie la disfagia como patología, como algo que los logopedas debemos rehabilitar. Y yo creo que esto poco a poco tiene que ir evolucionando y tiene que ir evolucionando a que también tengamos conocimientos de nutrición, porque está íntimamente relacionado. ¿De acuerdo? Sí, ojo, sin que lleguemos a ser nutricionistas, que no lo somos, pero sí tener unos mínimos conocimientos. Puesto que luego, a la hora de la verdad, vamos a tener que trabajar con nutricionistas y endocrinos. Entonces, tenemos que ir completando esas formaciones en los planes de estudio de las universidades para que nuestra profesión también salga mucho más enriquecida y mucho más fortalecida. Seamos unos profesionales mucho más polivalentes, ¿eh? Y que sobre todo estemos a la altura de esos otros profesionales con los que vamos a tener que trabajar, ¿eh? Comentaba Ana Mendoza
que incluso la inversa, que si hay un problema de motilidad esofágica podemos recomendar fluidificar la textura de la dieta, si no hay otras alteraciones que condicionen la seguridad de la deglución. Efectivamente, es lo que yo comentaba, es decir, si hay un problema obstructivo, fluidificamos, disminuimos cantidad de bolo y disminuimos la densidad de la textura. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues no sé si ha quedado suficientemente contestado, José, Ana. ¿Vale? Yo sí os ruego que si hay alguna pregunta que venga al hilo de lo que estamos hablando, me la hagáis en el momento, porque yo creo que va a ser enriquecedor y que a lo mejor esas preguntas a toro pasado pues ya no tienen tanto sentido. Entonces, yo os agradezco que la participación. No pretendo que esto sea un monólogo ni una conferencia magistral, ¿vale? Yo creo que esto debe ser un punto de encuentro de todos y todas y que aquí saquemos conclusiones también y saquemos puntos de vista y acciones de cara al futuro, puesto que también nos queda mucho por recorrer y mucho que avanzar a nivel profesional y especialmente en este campo como es el de la disfagia. Bien. Continúo. Habíamos visto... Vale, José, lo vemos al final, efectivamente. Bien, habíamos visto lo de las consecuencias de la disfagia. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esa malnutrición y esa deshidratación, junto con las alteraciones respiratorias que puede sufrir el paciente, merman considerablemente la calidad de vida. Por supuesto, aumenta la morbimortalidad y necesidad de asistencia sanitaria, y por supuesto, aumenta el gasto sanitario. Y es una cosa que yo también saqué en conclusión ayer en el Congreso Otorrino, que los hospitales que habían implementado ya unidades de disfagia habían conseguido unos gastos hospitalarios bastante considerables. Lo que no entiendo es cómo todavía las gerencias de otros muchos hospitales siguen sin darse cuenta todavía de que les sale más barato contratar a un logopeda que estar pagando tanta asistencia sanitaria a determinados pacientes. Pero bueno, luego podemos hablar largo y tendido de eso al final de la exposición, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué es importante la disfagia? Por todo eso que os he comentado. Pero, ¿qué ocurre? La cruda realidad es que es con frecuencia subestimada por muchos profesionales de la salud. No son conscientes de que los problemas de la deglución van a acarrear otra serie de problemas añadidos o en consecuencia, ¿no? Luego, si no se le da la importancia que debiera a la disfagia, muchas veces no se diagnostica. Luego podemos decir que la disfagia está infradiagnosticada y, por supuesto, si no se diagnostica una disfagia, no se trata. Luego también está infratratada. ¿Qué ocurre en muchos procedimientos? Que se envían a rehabilitación por problemas de los ictus, por problemas de lenguaje, por problemas de habla, de la disartria, pero no siempre se estudia si además hay un problema de disfagia. En muchos problemas neurológicos igualmente ocurre. Es decir, se mandaban a rehabilitación con el tema de la disartria, con el tema de la disfonía, de la hipofonía, pero la disfagia quedaba un poco sin valorar. Un problema que muchas veces en los hospitales no somos los logopedas los que también valoramos. Entonces, cuando nos llega, pues te das cuenta de que hay un problema añadido que no se ha diagnosticado y, por supuesto, no se ha pautado tratamiento. Luego también en esos procesos, muchas veces ahora se tiende también a codificar. Los que trabajáis a lo mejor en compañías de seguros, cuando tenéis que hacer la prescripción o la solicitud de un tratamiento, veréis que hay una serie de códigos en los que tenéis que intentar ajustaros para poder meter el diagnóstico más adecuado, pero muchas veces te encuentras que en el listado de códigos no tienes, no te figura la disfagia. Y dices, vale, ¿y ahora cómo lo codifico? ¿Vale? O sea, es un problema que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir exigiéndolo y siempre que tengáis un paciente que tenga disfagia, codifiquémoslo también para que sea visible, ¿de acuerdo? Tiene que ser visible no solo en nuestros informes, no solo en nuestras evaluaciones, en nuestros diagnósticos logopédicos, sino que también en las prescripciones, las solicitudes de tratamiento debe figurar, ¿de acuerdo?
Bien, pues eso es un mensaje que os lanzo y que tenemos que seguir. Y yo creo que otros profesionales como otorrinos y demás están también involucrados en que hagamos visible la disfagia, que otros especialistas sean conscientes. Hay veces que hace falta formar e informar a otros especialistas. En el Hospital Infanta Leonor se han realizado varios cursos de formación o información sobre la disfagia orofaringia. La verdad es que ha sido un éxito entre especialistas de enfermería, enfermeras auxiliares, especialistas en medicina interna, en medicina intensiva, y a raíz de ahí, paciente que llega por la urgencia, paciente que si se sospecha que hay una disfagia o la neumonía que presenta pueda ser por aspiración, automáticamente se le hace un cribado o se pide una interconsulta a otorrino para valorar la disfagia. O sea que en ese aspecto, en el momento que los profesionales de la medicina se dan cuenta de la importancia de la disfagia y de que hay una serie de recursos y mecanismos para poder tratarla, pues lógicamente todos esos pacientes se envían a tratamiento y a rehabilitación si es preciso. ¿De acuerdo? Entonces, importante que hagamos campaña y que vayamos informando no solo a la población en general, sino especialmente al colectivo sanitario. Yo, por ejemplo, en el Gregorio Marañón, justo con otras compañeras, concretamente mi compañera Virginia, hemos dado ya varias charlas de disfagia dentro de los profesionales de rehabilitación, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, y la verdad es que la respuesta ha sido muy buena porque muchas veces, tratando pacientes en común, no tenían tanto concepto o conciencia de la importancia que tenía en sí la disfagia y de todo lo que se podía rehabilitar. Entonces ya muchas veces cuando planteas rehabilitaciones de pacientes neurológicos y demás, ya cuando hablas con el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, ya saben de qué va el tema e incluso pues ya a la hora de colaborar en los tratamientos, de conectarnos o de complementarnos, porque muchas veces las fronteras entre hasta dónde llega el fisio, dónde llega el logopeda, etcétera, sobre todo en regiones orofaciales o de cuello y demás, pues están un poco difusas, ¿no? Pues la verdad es que se ha hecho muy sencillo y la verdad es que trabajas mucho más a gusto y sobre todo el gran beneficiado es el paciente. Entonces, muy importante que sigamos haciendo esa promoción, ¿no? Bien, seguía con el tema de los tipos de disfagia que nos podemos encontrar. Es muy importante que determinemos de cara a poder implementar esos programas de rehabilitación, de nutrición, etcétera, qué tipo de disfagia vamos a tener, ¿vale? Porque eso va a marcar un poco el devenir de los tratamientos consecuentes, tanto a nivel rehabilitador, a nivel de otro tipo de tratamientos médico-quirúrgicos, el modo de alimentación, y para ello vamos a tener en cuenta 3 aspectos. Uno de ellos sería la localización, es decir, dónde está localizada la disfagia. Otro de ellos sería la etiopatogenia, es decir, qué está generando la disfagia, porque no debemos olvidar, aunque muchas veces lo convirtamos en un ente patológico en sí, realmente la disfagia es un síntoma. La enfermedad base es otra. ¿Qué cursa con disfagia? Que, como hemos dicho, es la dificultad para llevar el alimento, desde la boca hasta el estómago. Pero realmente la disfagia es un síntoma, ¿vale? Entonces, tenemos que asegurarnos de qué está generando toda esa sintomatología, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, establecer grados de severidad, porque no es lo mismo un grado de severidad leve, moderado, que severo, ¿de acuerdo? Entonces, para ello hay una serie de clasificaciones, como por ejemplo la clasificación 2, que también nos van a ayudar, ¿no? Bien. Como veíamos, había 2 tipos de localizaciones principales, que sería en el tracto aerodigestivo superior, es decir, tendríamos una disfagia orofaringia, vamos a tener un problema desde la boca al esfínter esofágico superior y tenemos que tener en cuenta que muchas veces el que un paciente presente sintomatología en esta zona puede ser el anuncio o que está debutando una enfermedad neurológica o tumoral a nivel laríngeo o faringolaríngeo. ¿De acuerdo? Entonces, nunca un paciente que refiere trastornos deglutorios debemos pasar por alto esa reclamación que hace el paciente, lo que nos está expresando de esas dificultades que tiene para comer.
porque aunque haya ausencia de otra sintomatología, puede estar anunciando que puede haber un problema neurológico que está debutando. Y luego tendríamos también una disfagia esofágica si el problema está ubicado, como hemos visto, en el tracto digestivo, es decir, del esfínter esofágico superior al estómago. ¿Vale? Bien, en cuanto a la etiopatogenia, normalmente se suelen contemplar dos tipos de disfagia, la funcional y la orgánica o estructural. Bien, en el caso de las disfagias funcionales, la dificultad deglutoria se va a deber a una incoordinación o debilidad de los órganos implicados en las contracciones peristálticas o la alteración de la relajación del esfínter esofágico superior, ¿vale? Es decir, que podemos encontrarnos un trastorno funcional tanto a nivel de la primera fase o preparatoria, es decir, en la cavidad oral, podemos encontrarnos alteraciones funcionales en la parte velofaringea, a nivel de la faringe, la hipofaringe, o incluso del esfínter esofágico superior, que como bien sabéis está compuesto, es un esfínter, un anillo muscular, compuesto entre otros por el músculo cricofaringeo, ¿no? Bien, ¿qué puede dar lugar a una disfagia funcional? Pues en general miopatías, entre ellas pues, algunas de las que conoceréis, era la distrofia oculofaringea, la distrofia miotónica, ¿vale? Y sobre todo, las que mayor incidencia presentan son las neurógenas, ¿vale? Las neurógenas, tendríamos ahí toda esa gama de trastornos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, síndromes vulvares, pseudovulvares, las clásicas enfermedades neurodegenerativas como el corea, Parkinson, esclerosis múltiple, la ELA, miastenia gravis, ¿vale? Es decir, tenemos ahí un sinfín de pacientes, un pozo sin fin, desgraciadamente, ¿no? Y la mayoría de ellos van a cursar con problemas de disfagia, en mayor o menor medida, pero van a tener problemas de disfagia. Luego tendríamos también la disfagia orgánica o estructural, que es la dificultad para deglutir, pero por alteraciones estructurales o anatómicas de los elementos de cavidad oral, boca, faringe, laringe, etc. Y ahí tendríamos las malformaciones. Tendríamos alteraciones de la columna cervical, por ejemplo, los osteofitos, son unas formaciones que se producen en la columna cervical que desvían el tracto aerodigestivo o lo comprimen disminuyendo la luz de paso. Tendríamos toda una amplia gama de trastornos quirúrgicos por cirugía del ámbito ORL, es decir, otorrinolaringológico, cirugía maxilofacial, que sobre todo de tipo oncológico, lo que van a generar son resecciones que van a alterar la deglución. Entonces tendríamos pues desde faringectomías, glosectomías, carcinomas intervenidos de cavidad oral, tumores de hipofaringe, tumores del vestíbulo laríngeo, los propios tumores de laringe, sin que llegásemos a una laringectomía total. Incluso se ha visto que los pacientes con laringectomía total también pueden tener problemas de deglución, puesto que muchas veces queda afectado o bien ese esfínter esofágico superior, o los tratamientos coadyuvantes como la radioterapia van a generar fibrosis, rigidez, que van a generar alteraciones en la movilidad de todas esas estructuras, ¿vale? Incluso pues, van a producir estenosis. Entonces, todo ese tipo de estenosis que se puedan producir en todo el tracto aerodigestivo, pues van a condicionar una deglución normal, ¿no? Entonces van a producir una disfagia orgánica o estructural. Bien, visto el tipo de disfagias que podemos encontrar, lógicamente vamos a tener involucrados en el tratamiento, en el diagnóstico y tratamiento, muchos profesionales, ¿no? Entonces, si bien muchas veces la disfagia pasa por las consultas de atención primaria, consultas de otorrino y demás, lo que sí está claro es que automáticamente quienes deben intervenir en esa disfagia, una vez que se ha estudiado, se ha diagnosticado correctamente a qué obedece, dónde está ubicada, qué grado de severidad y qué tipo de alimentos está afectando, porque eso también hay que valorarlo, es decir, para eso hay una serie de elementos de cribado, de estudio, tanto las pruebas instrumentales, etcétera, que ahora veremos y demás,
nos va a dar con que vamos a tener que intervenir, especialmente en muchos casos, logopeda. Muchas veces va a estar involucrada la enfermera, sobre todo si es un paciente ingresado, que está en planta. Hay una... siempre hay una especie de pequeña batalla ahí de por qué los logopedas no intervenimos en las plantas y demás. ¿Vale? Desgraciadamente, y eso lo hablas con muchos otorrinos, es que no cuentan con logopedas. No cuentan con logopedas suficientes y entonces el cribado de esos pacientes no se puede interrumpir por el hecho de que no haya logopedas. Si es verdad que una cosa por la que abogaban ayer en la comisión de laringología es que debería haber un logopeda en todos los servicios de otorrino. Algunos servicios de otorrino, algunos hospitales madrileños ya lo están consiguiendo. Y la verdad es que los resultados no pueden ser mucho más alentadores y el grado de satisfacción, tanto de profesionales del servicio de otorrino como de los pacientes, ¿no? Pero desgraciadamente eso no es el caso común de todos los hospitales, ¿vale? Y además no es el caso común de los logopedas en general, puesto que el 90% trabajan en gabinetes privados, muchas veces desconectados de otros especialistas médicos y otros especialistas sanitarios. Entonces, fijaros que por eso muchas veces hay que recurrir a enfermería para que también facilite el trabajo, ¿no? Y vaya haciendo un cribado de los pacientes que realmente puedan tener disfagia de los que no. ¿Es lo más idóneo? Yo pienso que no, ¿vale? Que la enfermera debe trabajar con nosotros codo a codo, puesto que pasa más tiempo con el paciente que nosotros. Nosotros no podemos estar todo el día en planta viendo solo paciente y ellos sí están todo el día en planta con ellos. Entonces, sí que tenemos que trabajar en conjunto los dos, ¿de acuerdo? Enfermeras, auxiliares, etcétera, ¿no? Bien, pero lo que sí está claro es que además de logopedas, enfermeras y médicos, tenemos que trabajar con otros especialistas. Muy importante el trabajo de las nutricionistas, ¿vale? Porque van a complementar también todo el trabajo que vamos a hacer nosotros a nivel rehabilitador. Muy importante el trabajo de los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y en muchos casos también el trabajo de psicólogos. Porque, como hemos dicho, este tipo de trastornos afecta muchas veces al estado anímico, social y demás de los pacientes, ¿no? Y, por supuesto, nunca debemos olvidar que debe estar involucrado en toda esta rueda la familia. Porque la familia realmente es el gran apoyo a diario del paciente disfágico. Muchas veces, muchos pacientes con disfagia son dependientes, no podemos olvidarlo. Luego, trabajar con la familia, contar con la familia es fundamental. La familia debe ser una extensión también de todas las técnicas e indicaciones que los logopedas pautemos al paciente para poder alimentarse con seguridad y eficacia. Entonces, no debemos olvidarlo. El problema muchas veces es que la familia no tiene formación ni información sobre las implicaciones que tiene realmente el trastorno de glutorio de su familiar y tenemos que hacerles ver lo que conlleva, cómo pueden ayudar, de qué manera, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, lo que nunca deben hacer. Entonces, es muy importante también ver un poco el entorno de la familia, el entorno donde se va a mover el paciente, porque si el paciente normalmente, si puede estar en su domicilio, pues mejor que tenga que estar en un centro asistencial o sociosanitario, que eso pues ya se queda para los casos más severos que tengan otra serie de trastornos asociados, ¿no? Bien. Os hacía también hincapié en el diagnóstico de la disfagia. Nada vamos a poder tratar correctamente si no está estudiado correctamente y correctamente diagnosticado. Eso es un hecho que nos vamos a encontrar en cualquier patología del ámbito que trabajamos los logopedas. Es preferible perder un tiempo en hacer un buen estudio, un buen diagnóstico, para que nada se nos quede sin estudiar, sin diagnosticar y, por supuesto, sin tratar. Luego, muy importante, la historia médica completa para ver a qué obedece esa disfagia, ese problema del glutorio, ¿no? Porque muchas veces no tiene una explicación clara. Los que trabajamos en unidades de disfagia lo podréis ver. Mucha gente que presenta
síntomas disfágicos, refiere sensaciones de stock del alimento en determinado punto de la vía aerodigestiva, pero no encuentras una lógica de por qué le está ocurriendo eso, ¿vale? Bien. No sé si había aquí. Había una pregunta, respuesta. ¿Qué ocurre cuando se les da de alta en el hospital de Almudena Cendoya? Vale. ¿Qué ocurre cuando se les da de alta en el hospital? No existe la figura del logopeda en atención primaria y cómo afecta al paciente la vuelta al hogar. Es una pregunta relacionada, bien, es una pregunta relacionada con lo que os estaba comentando, que muchas veces el problema de que cuando el paciente se le da de alta, si no ha habido un tratamiento previo en planta o aunque sea una rehabilitación dentro del hospital, lógicamente tú no puedes informar a la familia de qué es lo que puede o no puede comer. Si ese paciente no ha pasado por una unidad de disfagia, no se ha estudiado correctamente, pues muchas veces se le manda a casa con líquidos espesados, pero yo es un problema que me encuentro algunas veces con enfermería. Dice, sí, no, tiene un líquido espesado. Digo, ¿a qué consistencia? No, bueno, pues a 2 cacillos. Perdona, no, esto no funciona así. El paciente tendrá unas indicaciones o de función de su problema habrá que espesar los líquidos a consistencia néctar, consistencia miel, en función del problema que tenga, no a ojo de buen cubero. Y en eso tenemos que ser muy rigurosos y muy científicos, ¿no? Porque puede conllevar problemas al paciente y máxime cuando ya se va a su domicilio y no tiene a nadie que le controle, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante las indicaciones al alta con respecto a la disfagia. Y, por supuesto, muy importante el seguimiento. Bien el seguimiento en consultas médicas, en consulta de disfagia, cada cierto tiempo, o bien el seguimiento con tratamiento de rehabilitación ambulatorio. ¿De acuerdo? Entonces, es fundamental. No sé si queda contestada la pregunta. A ver, había aquí otras preguntas que no me da tiempo a ver. Se me había quedado una aquí, porque el chat no me muestra todo. Se me había quedado una aquí que decía... ¿Dónde está? Ah, de Remedios Chimeno. A la hora de indicar en un informe la salida de la saliva de la boca en la fase oral, ¿qué término usaríamos? ¿Babeo o sialorrea? Es una buena pregunta. Yo creo que en este aspecto nunca hemos hablado del tema ni hemos llegado nunca a un consenso. Yo entiendo que si es un escape de saliva que no es en una cantidad considerable, hablaríamos de babeo. Pero si cuando es una cantidad considerable, ya hablaríamos de sialorrea. Ahora, ¿qué consideramos cantidad considerable? Ese sería otro punto de estudio de trabajo. Desde luego yo no conozco estudios comparativos o estudios que puedan determinar cuándo hablaríamos de babeo o de sialorrea. Mira, podríamos proponerlo para un TFG de alumnos de logopedia, a ver, o de alguien que se quiera animar a estudiarlo, ¿no? Pero no sé si los demás estáis de acuerdo. Es decir, yo por lo menos lo considero babeo cuando hay un escape con escasa cantidad, aunque sea casi continuo. Y sialorrea cuando la secreción que se está produciendo ya es en bastante cantidad. ¿Vale? Bien. Me sigue diciendo que Almudena me dice, creo que deberíamos de seguir trabajando por los pacientes en atención primaria y a domicilio dentro del entorno del paciente. Yo estoy plenamente de acuerdo, es decir, el paciente se debe mover en su entorno y el entorno sanitario más cercano al paciente es la atención primaria. Entonces, al igual que la disfagia, al igual que muchas patologías que trabajamos a nivel logopédico, deberían considerarse como atención primaria. ¿Vale? Y esa es un poco nuestra asignatura pendiente del poder intentar poner una pica en Flandes de que los logopedas por fin estemos en atención primaria como están los fisioterapeutas. ¿Vale? Hay cosas que no deberían llegar a un hospital. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque colapsan la presión, la atención, generan una presión asistencial y dejas de tratar en condiciones otros pacientes que sí requieren esa atención. ¿Vale? Entonces, yo creo que habría que empezar a descentralizar. ¿Vale? De todas formas, esos aspectos luego, si queréis, lo dejamos para el debate final y hablamos de ello. Bien,
Volvemos un poco a la importancia del diagnóstico, del estudio de la disfagia. Entonces, como os decía, la historia médica completa es fundamental. Saber un poco qué trae consigo ese paciente, qué otro tipo de patologías, ¿no? Algo que nos pueda dar pistas sobre por qué está ocurriendo todo eso, ¿no? Importante muchísimo la exploración física, exploración de la cavidad oral, exploración de la dinámica laríngea, en cuanto a elevación, etcétera, ¿no? Fuerza, resistencia de los órganos implicados en la deglución. En muchos casos, evaluar a nivel cognitivo y conductual un poco ese paciente, si es capaz si está centrado, si es capaz de comprender órdenes, si luego va a poder seguir nuestras indicaciones. Y, por supuesto, la evaluación clínica de la deglución. Y ahí empezaríamos con los test de cribado. Hoy por hoy, pues uno de los que más se usan es el LAT10, luego veremos aquí, que está desarrollado por Nestlé. Y luego, pues uno de los que, por lo menos a los logopedas, también nos aporta mucha información de cara a trabajar, sería el método de exploración clínico volumen-viscosidad, ¿no? No podríamos trabajar también una disfagia, creo que no deberíamos trabajar una disfagia sin tener previamente una evaluación instrumental. Y ahí juega el otorrino un papel fundamental, realizando una fibroendoscopia de la deglución, en el que vamos a poder ver qué está ocurriendo de forma dinámica con el bolo. Y, por supuesto, vamos a poder ver dónde se producen retenciones, vamos a poder ver si hay escapes predeglutorios, vamos a poder ver o sospechar si hay penetraciones, porque muchas veces la penetración la ves, pero no puedes ver muchas veces si hay aspiración silente, a pesar de que, por ejemplo, cuando hacemos las pruebas de deglución, el alimento y los líquidos van teñidos, y sobre todo también vamos a poder ver la sensibilidad. Eso es un tema muy importante que siempre se nos pasa un poco desapercibido, no se tiene en cuenta, pero muchos pacientes no tosen o tienen penetraciones o aspiraciones porque no tienen suficiente sensibilidad en el vestíbulo laríngeo. Eso es muy importante que el otorrino explore esa sensibilidad. ¿De acuerdo? Luego, en los casos en los que haya sospecha de aspiración silente o ver hasta qué punto penetra o aspira un determinado alimento, estaría, lógicamente, la videofluoroscopia. ¿Se debe hacer videofluoroscopia a todos los pacientes? Bueno, pues eso ya entra a criterio del especialista, del otorrino, ¿no? Pero por regla general no se suele mandar tanta videofluoroscopia, puesto que además es una prueba radiológica que no puede estar radiando continuamente al paciente. Sin embargo, con una fibroendoscopia de deglución podemos hacérsela cuantas veces queramos porque es inocua. Luego el coste también a nivel asistencial es mucho menor. Bien, luego también en algunos casos es necesario realizar pruebas radiológicas, tránsito deglutorio con contraste o una radiografía simple, porque muchas veces vamos a poder ver si existen pues, alteraciones de la columna cervical que puedan estar comprometiendo la vía aerodigestiva, ¿no? Y, por supuesto, en algunos casos en los que se sospeche que hay una estenosis esofágica o si hay problemas de la relajación del músculo picofaríngeo de tal manera que el esfínter esofágico se pueda abrir con normalidad, pues se indicaría una manometría, ¿no? Ahora, hoy en día, en algunos hospitales se hacen manometrías de alta resolución, con lo cual la verdad es que está muy bien, ¿no? Bien, con todo ese estudio iríamos al tratamiento. Tratamientos podemos tener de varios tipos. Uno sería el tratamiento médico, con determinada medicación o determinado otro tipo de compuestos y demás, en el que normalmente los serían prescritos por otorrinos, especialistas en aparato digestivo. En algunos casos tendríamos tratamiento quirúrgico, pues cuando ya hay que tratar, por ejemplo, pues, trastornos de la del propio esfínter esofágico. Muchas veces no se interviene, sino que se utiliza Botox para relajarlo, toxina botulínica. En algunos casos hay que intervenir divertículos de Zenker, que lo que producen es una vuelta del alimento a la laringe. Y ahí ya intervendrían los otorrinos y los cirujanos generales. Tendríamos también otra opción que es el tratamiento rehabilitador, que yo creo que en la mayoría de los casos va a estar presente,
salvo que sean casos muy mínimos en los que con un... y aún así, la indicación la podríamos hacer nosotros también, a que con un cambio posicional o una pequeña maniobra de ayuda, pues no hay que alterar mucho el plan de alimentación del paciente, ¿no? Y, por supuesto, en el tratamiento rehabilitador, el principal protagonista es el logopeda. En otros casos también intervendrá el médico rehabilitador, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales para complementar ese trabajo, ¿no? Pero sobre todo debe intervenir siempre el logopeda. Y por último tendríamos el tratamiento nutricional, en el que nosotros pues colaboraremos con nutricionistas, endocrinos, para que el paciente no solo rehabilite sus funciones fisiológicas orales de cara a la deglución, no solo también nosotros como logopedas tenemos que trabajar la disfagia, paralelamente también los problemas comunicativos o fonatorios que se estén produciendo, ¿no? Porque muchas veces problemas de deglución también llevan aparejados problemas de fonación, ¿no? O problemas de articulación, ¿no? Bien, pues nosotros trabajaremos también con nutricionistas de cara a que ese tratamiento que nosotros estamos implementando tenga también un apoyo a nivel nutricional, puesto que un paciente bien nutrido, como veíamos antes, también va a ganar en fuerza muscular, va a ganar en salud en general, con lo cual podrá continuar realizando nuestro tratamiento rehabilitador en mejores condiciones, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente desnutrido, lógicamente, perdona, que se me queda sin batería. Si tenemos un paciente que está desnutrido con poca fuerza muscular, pues difícilmente va a poder hacer en condiciones los ejercicios de rehabilitación, ¿no? Es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Vale. ¿Dónde podemos, como os decía, el logopeda es el protagonista, el profesional imprescindible de la rehabilitación de la disfagia orofaríngea? Su papel no puede ser suplido por otro profesional. Y es una cosa que tenemos que dejar clara y tenemos que hacer ver a los otros especialistas. ¿Que debería estar integrado en unidades de disfagia? Sí. O sea, yo no concibo una unidad de disfagia sin que tenga un logopeda. ¿De acuerdo? No concibo que se estudie la disfagia sin que haya por medio también un logopeda, ¿vale? Bien, ¿dónde podríamos intervenir? Pues un logopeda podría intervenir, lógicamente, en una consulta de disfagia, como os he dicho, generalmente en el ámbito de otorrino, en una UCI, puesto que muchos de los pacientes que están ingresados en UCI presentan o van a presentar disfagia, aunque solo sea no solo por las intubaciones, sino por desuso de la musculatura deglutoria, en plantas de hospitalización, puesto que muchos de los pacientes ingresados van a presentar algún tipo de trastorno deglutorio, por supuesto en las salas de rehabilitación, y también otra vertiente que sería la prevención en grupos de riesgo, en centros sociosanitarios y la formación. Nosotros estamos capacitados para formar en disfagia, para dar conocimiento sobre lo que es la disfagia a otros profesionales médicos, otros profesionales sociosanitarios, ¿de acuerdo? Y esas funciones que nosotros hacemos son desde el cribado, desde la evaluación, la orientación terapéutica, estimulación, el tratamiento específico de los trastornos que podamos encontrarnos y, como os decía, prevención en grupos de riesgo. O sea, fijaros todo lo que el abanico de posibilidades que un logopeda puede realizar solamente en el ámbito de disfagia. Otra cosa es que nos dejen, ¿vale? Pero yo pienso que con el tiempo y la evidencia, pues nos dará pie a que todo eso se pueda lograr, ¿vale? Bien. Normalmente los pacientes que nosotros atendemos en logopedia, en función al tipo de disfagia que hemos visto en la clasificación, van a ser tanto estos trastornos estructurales, como veis, os he puesto unas pequeñas imágenes de pacientes que yo suelo ver de forma a menudo, desde con resecciones laringeas, resecciones de cavidad oral, traqueostomías, tanto trastornos neurológicos de todo tipo, pero fijaros, hay un amplio colectivo que muchas veces se nos olvida, que son los mayores. Muchos mayores por el mero hecho de serlo, es una etapa
es una etapa de la vida, pero lógicamente cuando ya vamos siendo mayores se va produciendo una disminución de fuerza muscular y sobre todo una alteración de la coordinación necesaria para poder realizar todos esos movimientos musculares que decíamos que intervienen en la deglución con la misma precisión y rapidez que una deglución segura necesita, ¿de acuerdo? Ya aparte tenemos otra serie de trastornos como pueden ser pues, las alteraciones dentarias, pérdida de piezas dentales, uso de prótesis dentales que muchas veces no siempre están bien ajustadas y limitan y alteran la masticación y por supuesto la deglución. Tenemos un sinfín de patologías asociadas. Lógicamente un paciente mayor, un paciente anciano, lleva una farmacia encima, puesto que ya empiezan a aparecer pues, problemas de diabetes, problemas de cardiopatías, problemas respiratorios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, no debemos olvidar también que determinados fármacos pues, pueden alterar también o interfieren un poco en una correcta deglución, y todo ello, también todas esas patologías, pues van a alterar una deglución normal, ¿vale? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿eh? ¿De acuerdo? Y bien, un poco para enlazar con lo que sería la presentación, hemos visto que la disfagia lleva malnutrición y deshidratación y que aparte del tratamiento rehabilitador es importante ese tratamiento nutricional. Y ahí es donde enlazamos con la app que ha diseñado Nestlé, que es We Are Nutrition, ¿vale? Bien. We Are Nutrition, esa app la podemos descargar de en cualquier dispositivo móvil, porque realmente está pensado para móviles y tablets, no para un PC. Y desde los servicios de descarga como Google Play o App Store vamos a poder descargarla. Es una app centrada principalmente en la nutrición, que nos va a ayudar un poco a esa falta de conocimiento que nosotros teníamos a nivel nutricional, nos va a permitir orientar y va a permitir también orientar a nuestros pacientes, ¿no? Pero además pretende ser un espacio de divulgación, conocimiento sobre la disfagia y encuentros sobre todo entre distintos profesionales que nosotros que intervenimos en la disfagia, ¿no? Entonces, realmente es una app también que va a ayudar a cuidar a nuestros pacientes y a la población en general. ¿De acuerdo? Entonces, es una app además dinámica, se va actualizando día a día también con guías clínicas relevantes, con publicaciones, ¿de acuerdo? Y sobre todo con las aportaciones de los usuarios, sobre todo a nivel profesional. Bien, para poder acceder a la aplicación, una vez que la tenemos descargado y la abrimos, pues nos va a pedir que seleccionemos si somos paciente o profesional, ¿vale? Para ello debemos rellenar un registro en el que al cabo suele ser relativamente rápido, en un día se valida si realmente eres un profesional sanitario, ¿eh? Y se te da acceso a lo que es la aplicación, ¿no? Bien, una vez que tú accedes a la aplicación, como podéis ver aquí, pues hay dos opciones, desde pacientes y familiares o profesionales, ¿eh? Lo bueno que tiene es que si es un paciente, no hace falta que se registre, puede hacer un acceso anónimo y ya puede acceder a una serie de contenidos limitados, lógicamente, porque el resto de contenidos está más pensado para profesionales, ¿eh? Y hay una serie de contenido descargable en el que vamos a encontrar desde dietas que van a facilitar el día a día del paciente disfágico para que no sea siempre puré verde, puré marrón, puré blanco, ¿vale? Y una serie de recomendaciones e informaciones sobre cómo poder vivir con la disfagia, ¿eh? Y la verdad es que algunas están curiosas, están interesantes, pues si nosotros pulsamos en la aplicación, pues nos salen, pues ya en pantalla grande, pues eso, por ejemplo, consejos para vivir con la disfagia, que además tú puedes descargar el contenido, puedes descargar la publicación, ¿no? Para que el paciente se lo lea tranquilamente fuera del teléfono o fuera, o si el paciente no tiene medios o no tiene las nuevas tecnologías no van con él, porque es verdad que hay muchos pacientes mayores que no se manejan bien con las nuevas tecnologías, pues hijos, familiares y demás puedan descargárselo para que pueda leerlo tranquilamente. ¿De acuerdo? Bien. Si entramos desde el área de profesionales, pues vamos a encontrar primero un menú
en el apartado inferior, en el que vamos a tener, por un lado, noticias y bibliografía descargable. Bien, hay una cosa que a mí me llama la atención, que es que aparte en el recuadro superior hay dos pequeños submenús. Uno es un calendario sobre determinados eventos, congresos y demás, pero sobre todo aquí tenemos una especie de triángulo de rayitas que lo que es una zona de cribado. Nos va a permitir hacer un cribado en el que nosotros vamos a poder cribar las noticias y demás por tipos de patología, ¿vale? Entonces, si a mí no me interesan las patologías del ámbito de diabetes o de lo que sea, pues evidentemente no me interesan trastornos neurológicos o trastornos oncológicos, pues clico ahí y ya me va a seleccionar las noticias importantes con respecto a ese tipo de trastornos, ¿vale? Si nos metemos en bibliografía, aparte de poder cribar por patologías, vamos a cribar también por otro tipo de presentaciones bibliográficas. Y nosotros vamos a poder ver, aparte de las patologías, como decía, el tipo de presentación bibliográfica, y vamos a tener ahí si son libros, si son otro tipo de presentación, otro tipo de formatos. Con lo cual también nos ahorra mucho tiempo tener que estar buscando una a una, ¿vale? Bien, dentro de esas noticias y demás, publicaciones, pues fijaros que aquí he encontrado unas cuantas, que una la conoceréis muchos, que es la publicación en el de disfagerofaringea, que muchas veces para encontrarla pues tenías que bucear mucho en internet y demás, y dar muchas vueltas, o algunos lo teníamos ya en papel, ¿vale? Pero fijaros que ahora lo podemos conseguir a través de aquí. Guías de cuidados para pacientes con disfagia tras un ictus, ¿vale? Guía para el cuidado del paciente con ictus, lo que necesito saber para informar una videofluoroscopia. Si nosotros no vamos a informar una videofluoroscopia, pero muchas veces también nos interesa saber interpretarla. Es decir, que si estamos viendo, a ver qué es lo que está pasando. Es decir, informaciones que pueden complementar nuestra formación, ¿no? Bien. Tendríamos otro apartado, que sería la parte de diagnóstico y herramientas, Diagnostic and Tools, en el que vamos a encontrar un menú con varios elementos, en el que tendríamos, por ejemplo, la realización de un cribado con el paciente, un EAT10 y un Mini Nutritional Assessment, ¿vale? Bien, para poder hacer el cribado es muy sencillo. O sea, fijaros que bueno, tenemos aquí un vídeo, yo lo voy a ir parando según os voy contando, a raíz de ese menú inicial que encontramos, decimos, vamos a ver, tengo Vademecum, tengo realidad aumentada, tengo MNA y tengo EAT10, ¿vale? Pues voy a realizarlo, ¿vale? Entonces yo me voy, por ejemplo, al MNA, meto la identidad del paciente, meto su sexo, meto su edad, ¿vale? El peso, ¿vale? El peso habitual, el peso que tenía, perdón, se me ha ido. Ay. No sé por qué se me ha parado, le he dado fuera de campo. Vale, pues ya tendríamos metido el peso y metemos también la altura. Perdonad, no sé por qué cuando le presiono se me va. Vale, empezamos con una serie de preguntas, ¿no? Aquí está. Una de ellas, ¿ha comido menos por falta de apetito, problemas digestivos, dificultades de masticación o dilución en los últimos 3 meses? Y entonces tiene 3 opciones de respuesta. Ha comido mucho menos, ha comido igual. Bien. Contestamos y pasamos al siguiente. El siguiente, ¿ha tenido pérdida reciente de peso en los últimos 3 meses? Pues 0 si ha perdido, si hay pérdida de peso mayor de 3 kilos, 1 no lo sabe, 2 pérdida de peso entre 1 y 3 kilos, 3 no ha habido ninguna pérdida de peso. Bien. Seguiríamos realizándolo. 3, a nivel de movilidad. ¿Qué tipo de movilidad tiene nuestro paciente? De la cama al sillón, si tiene cierta autonomía dentro del interior del entorno o es capaz de salir fuera del domicilio. Y en base a eso vamos respondiendo.
Bien, la cuarta pregunta es si ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en los últimos 3 meses. ¿Sí o no? Bueno, contestamos. Se me ha vuelto ahí, demonios. El último. Si tiene problemas neuropsicológicos, si el paciente tiene una demencia o depresión grave, si tiene una demencia moderada o si no tiene ningún tipo de problema. Bien, todo eso se rellena y se envía el resultado por mail, ¿vale? Podríamos hacer también un EAT10. En el EAT10, lo mismo, rellenamos los datos del paciente, código de identidad, sexo, el peso que presenta ahora, el peso que presentaba antes, ¿vale? La altura. Y todos conocéis bien, la mayoría de vosotros, un poco el cribado de AT10, que bueno, pues hace preguntas como: mi problema para tragar me ha llevado a perder peso. Y dentro de eso hay una escala de 0 a 4, en el que 0 es ningún problema y 4 es un problema serio, ¿vale? Preguntaría también que si su problema para tragar interfiere en la capacidad, pero se me ha ido. Un segundito, vale. Que si su problema para tragar interfiere con su capacidad para comer fuera de casa. Bueno, el momento que pincho fuera, se me va. Esto no lo tenía yo previsto. Disculparme. Vale. Pérdida de peso, fuera de casa. Bien. Tercer problema. Tragar líquidos me supone un esfuerzo extra. ¿Vale? Pues en función de lo que respondamos, asignamos una numeración. Uf. A ver si estoy con ello. Vale. Tragar líquidos me supone un esfuerzo extra, habíamos visto. Vale. Tragar sólidos me supone un esfuerzo extra, tragar pastillas me supone un esfuerzo extra, tragar es doloroso, el placer de comer se ha afectado por mi problema para tragar, cuando trago la comida se pega en mi garganta, voy un poquito para atrás que se me ha adelantado mucho, tragar es doloroso, ¿vale? Ahí vamos a la comida se me pega en la garganta, toso cuando como, tragar es estresante, y ahí nos sale una puntuación final. Voy a tratar de verla aquí, ¿vale? En el que nos va a dar un rango, ¿vale? En el que si superamos el rango, pues podríamos tener una disfagia, ¿de acuerdo? Bien. Y volveríamos otra vez, una vez finalizado, al diagnóstico, perdón, al menú de diagnóstico y herramientas. Tendríamos también otro elemento, otra pestaña que sería la realidad aumentada. La realidad aumentada lo que nos va a permitir es ver una animación sobre una deglución normal y una deglución patológica. Esto nos viene muy bien sobre todo cuando queremos ilustrar a los pacientes. Yo echo de menos que se pueda ampliar un poquito más, pero bueno, creo que ya están en ello. Nos viene muy bien porque aunque nosotros tratemos de explicarle al paciente en qué pasos tiene la deglución, por dónde atraviesa el bolo, muchas veces nuestro paciente no tiene conocimientos suficientes como para poder entenderlo bien. Si nosotros, en vez de pintarlo, hacer un garabato que nos salga bien con mayor o menor fortuna, tenemos una animación, tenemos ahí unos elementos audiovisuales que ilustren bien al paciente, pues la verdad es que nuestro paciente lo va a entender mucho mejor y nos va a colaborar mucho más en el tratamiento de rehabilitación, ¿no? Y sobre todo va a aceptar mucho mejor, en algunas ocasiones, las modificaciones alimentarias que le estamos metiendo, porque algunos pacientes, no olvidéis, y los que trabajáis en disfagia lo habéis podido ver, rechazan los espesantes. No le gusta, da asco. Ahora hay menos porque desde que apareció el Clear, pues con las nuevas gomas,
ya no estar basado en almidón, ya no tiene sabor. Pero antiguamente había una batalla con lo de los espesantes porque muchos pacientes no lo querían, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes un paciente suficientemente informado, pues ese paciente suele ser más colaborador, ¿vale? Entonces, yo esto lo veo bastante útil de cara a informar a nuestros pacientes, ¿no? Bien, tendríamos también un aspecto de Vademecum en el que podemos ver distintos tipos de productos, ¿eh? Esos productos nos van a ayudar también a la hora de diseñar ese suplemento nutricional o que queramos en espera de que un especialista o nutricionista pueda ver al paciente, ¿eh? Pues nos va a ayudar bastante, ¿de acuerdo? Estaba mirando aquí el Vademecum, vale. Siempre nosotros vamos a poder elegir entre tipo de paciente que nos podemos encontrar, tipo de dieta que tiene pautada o marca, ¿no? Dentro de las marcas, pues bueno, pues podemos ir viendo los tipos de productos que nos podemos encontrar, ¿no? Y además podemos realizar como nuestro propio Vademecum con productos que solemos recomendar más a menudo, ¿eh? Esto pues tiene cierta utilidad. Luego tendríamos también dentro del menú un protocolo de diagnóstico simplificado, que es un algoritmo sobre los pasos si tenemos duda, sobre todo logopedas que estén iniciándose en el mundo de la disfagia, un poquito en ese algoritmo, un poco lo que tenemos que hacer para no perdernos. Y en función de lo que nos den los test derivados, el método volumen-viscosidad, pues llegamos a una serie de puntos de soluciones o no, ¿de acuerdo? Entonces está bien, me parece curioso. Luego tendríamos una parte de e-learning, que sería una serie de cursos que nos pueden beneficiar, que pueden ayudarnos a aumentar nuestra formación. Entonces tendríamos desde cursos acreditados hasta cápsulas formativas, ¿no? En los cursos acreditados, si nos metemos ahí, vamos a encontrar una amplia gama de esos cursos. Pincho a lo mejor este que me interesa, ya me salen, pues por ejemplo, avances en disfagia orofaringia, nuevo entorno clínico, ¿no? Y entonces yo puedo pinchar ahí y acceder al curso. Hay cursos que tienen una duración determinada en el que nos podemos matricular dentro de ese plazo de tiempo y hacerlo cómodamente desde nuestra casa, ¿de acuerdo? Bien. Dentro de los cursos de Mobile Learning son cursos de Nestlé ya de menos duración, pues no tienen acreditación, pero con lo que digo, pueden ayudar a aumentar nuestra formación, a saciar un poco nuestra curiosidad sobre otros campos y, desde luego, pudiéndolo hacer desde casa en cualquier momento y demás, pues la verdad es que nos facilita mucho la vida, ¿no? Pues tenemos aquí pues abordaje interdisciplinar del niño con disfagia severa, webinar de disfagia, consulta al experto, abordaje, valoración y soporte nutricional en el paciente oncológico, trastornos regulatorios en el niño con daño neurológico, abordaje desde el ámbito escolar, curso teórico-práctico, intervención en la disfagia pediátrica. O sea, fijaros que son temas que yo creo que a muchos de nosotros nos interesan, ¿no? Entonces podemos acceder a esos espacios formativos, ¿de acuerdo? Y por último tendríamos ese espacio de colaboración, tipo red social para profesionales, donde nuestras dudas, porque os decía al principio, desgraciaamente el 90% de los logopedas trabajan en gabinetes dispersos por toda la geografía. No tienen en su gabinete otorrinos, no tienen nutricionistas, no tienen otros especialistas y hay que andar derivando de un centro a otro y demás. Y podemos tener un lugar de encuentro entre todos, ¿no? Y poder comentar dudas, sugerencias, etcétera. Entonces, bueno, yo os animo a que lo descarguéis, lo exploréis, juguéis con ello, veáis un poco todo lo que puede ofrecer y, pues, creo que os va a aportar cosas interesantes, ¿no? Sobre todo, como os decía, en esas lagunas formativas que tenemos los logopedas a nivel nutricional y que creo que aquí tenemos una oportunidad de ir empezando a solventarlas, ¿vale? Bien,
No sé si a nivel de la APP tenéis alguna duda o pasamos un poco en conjunto a debate. Desde luego, yo quiero felicitar aquí al equipo de Nestlé porque este tipo de iniciativas a mí me parecen muy interesantes y desde luego hay que seguir apoyándolas y por eso ahí me interesa en difundirlas, porque creo que en vez de guardármelo para mí, yo creo que es interesante para todos los compañeros y más sobre todo en este camino que tenemos que andar todos como colectivo en el ámbito de la disfagia y la logopedia en general, ¿vale? Bien, si queréis